Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por conectarse. Vamos a empezar lo antes posible. Nosotros somos Join Moment y en Join Moment nos gusta mucho hablar de seguridad, como se habrán dado cuenta los que asisten habitualmente a nuestras conferencias, a los cuales agradecemos infinitamente. Por ahí vemos muchos nombres y algunas caras ya conocidas. Pues como ven, nosotros somos una empresa que realmente nos dedicamos a desarrollar cultura de seguridad hacia el interior de las organizaciones. Para eso tenemos áreas de servicio que vamos a hablar al final un poquito de esta presentación, y hoy vamos a tocar un tema muy importante que para nosotros es fundamental a la hora de querer enfrentar esfuerzos de transformación cultural, sobre todo enfocados ahora en seguridad hacia el interior de las organizaciones. Obviamente, para nosotros el punto de partida es la persona. Y me gustaría empezar con una reflexión. Me gustaría invitarlos a participar. Los micrófonos están abiertos. Cuando quieran, por favor, pueden alzar la mano, pedir la palabra o utilizar el chat. Pues bueno, quiero que me ayuden a ver qué podemos ver en esta foto que nos hable de seguridad. ¿Alguien quiere compartirnos algo que pueda decirnos que ve sobre cultura de seguridad en esta foto? ¿Quién me puede ayudar por ahí? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Hace referencia a que la persona que aparece o que esté posando para la foto trae su equipo de protección personal. Claro, muy bien. Lentes. ¿Perdón? Sus guantes, su casco y sus lentes, así como el chaleco. Muy bien. Al parecer esta persona tiene un grado de valor de seguridad interiorizado, puesto que obviamente no sabemos si es nada más por la foto, pareciera que sí, o si realmente está llevando el equipo solo porque está en el trabajo, o no solo porque entiende que el equipo de seguridad es la última protección que tiene contra algún incidente o algún riesgo, la exposición al riesgo. Sin embargo, hay otro aspecto que me gustaría recalcar. Exacto, él pareciera que está cumpliendo con un protocolo de vestimenta o de equipación de equipo de protección personal, perdón. Pero hay otro aspecto que creo que se puede resaltar un poco más a nivel cultural. En el chat, Alex, hola, buenos días, puso Jorge Alberto y se sujeta del barandal, además del EPP también, Alcira, actitud, y José Luis, trabajo en altura, faltaría arnés. Ok, bien, no sabemos si realmente es trabajo de altura, porque no sabemos si está al segundo escalón de esa escalera o si está a 30, 40 metros. Entenderíamos que es una escalera donde no necesita quizá un arnés de seguridad. Bien, el equipo de protección lo están los 3 puntos de apoyo al subir la escalera, exacto. Yo creo que eso es lo más importante aquí a nivel cultural a resaltar. Pregunto, ¿cuántos de ustedes toman el barandal cuando suban escaleras? Y esto es para nosotros es un indicador muy básico para entender cómo tenemos el valor, cómo la persona que estamos observando tiene el valor interiorizado de la seguridad en él. La gran mayoría de nosotros, la verdad es que no nos tomamos del barandal, no medimos o no tenemos conciencia del riesgo que lleva una caída, ¿no? De las consecuencias que puede llevar una caída, sobre todo en escaleras, que es uno de los principales riesgos a la hora de movernos, ¿no? Y también es uno de los principales riesgos e incidentes que se da en todo tipo de industrias. Pues bueno, el agarrarse de pasamanos es un indicador del nivel de cultura de seguridad en una organización. Recuerdo que cuando entré a trabajar en DuPont, yo estuve por ahí trabajando 10 años, ahí fue donde adquirimos toda esta, digamos, esta cultura de seguridad. Me llamó la atención que desde el momento en que pisé una instalación, y era administrativa, ni siquiera era una planta industrial, todo mundo me recomendó que me tomara del pasamanos a una escalera para llegar a un segundo piso en una oficina administrativa. Jamás en mi vida, en ese momento, entendía que yo estaba ante un riesgo.
Sin embargo, ante tanta insistencia, desde el policía que te recibe en la entrada y te permite pasar al lobby, que te abre, la segunda persona que te recibe cuando ingresas como host, y todas esas personas, la primera recomendación es, por favor, vas a subir a un segundo piso, tómate del pasamanos. Y obviamente, al inicio de la escalera hay un letrero en hierro fundido, enorme, en placa, parece conmemorativa. Yo hasta pensé que iba a decir, este edificio fue inaugurado por tal persona en tal año, y me decía con letras grandotas y en 2 idiomas, por si no entendía en alguno de ellos, que me tomara del pasamanos. Y dije, wow, estoy entrando en una empresa en donde la seguridad realmente es un valor y no es un requisito, no es un cumplimiento, no es una norma, no es un estándar, es un valor. Y pues bueno, ya una vez que estuvimos trabajando, estuvimos por ahí 10 años, pues entendimos y digamos que nos empapamos de ese valor y ahora puedo decir que el valor de seguridad se ha ido desarrollando y evolucionando en mi persona, y de esa manera es que me puede ayudar a transmitir este valor. Pues bien, ¿cómo comunicar en seguridad para impulsar la cultura preventiva eficaz? Estamos hablando de prevención, una cultura de prevención. Y para eso lo estamos enfocando desde el aspecto de comunicación. Ok. Muy bien, en esta presentación lo que vamos a ver, y les repito, por favor, me gustaría que fuera muy participativa, así enriquecemos su estancia aquí. Dice, vamos a hablar del poder que tenemos a través de la comunicación para inspirar este cambio a nivel cultural. Aquí nuestro compañero Misael, que por aquí al ratito nos va a ayudar a hablar sobre el storytelling y cómo esta técnica de comunicación y marketing nos ayuda a impulsar una cultura preventiva. Y por último vamos a hablar un poquito sobre el proceso de desarrollo de campañas de comunicación para la prevención. Definitivamente todo eso estamos hablando de un enfoque cultural preventivo en seguridad. Muy bien. Pues bueno, el poder de la palabra. La comunicación es una herramienta que todo líder ha utilizado para poder enfocar objetivos individuales hacia objetivos comunes. No hay una persona, no hay un líder en la historia que no haya logrado lo que hizo sin que muchas personas lo ayudaran a hacerlo, sin que muchas personas lo siguieran. Entonces, para lograr que te sigan unas personas hay que convencerlo, ¿no? Esto implica llegar a la profundidad del intelecto de cada uno de nuestros seguidores, convencerlos, ¿no? De acatar una idea que tú tienes, que ellos se apropien de ella y que trabajen por convicción hacia el logro de un objetivo común. La llave que tenemos para poder convencer o tratar de convencer, la llave que tenemos como líderes o como personas que queremos influir a otras personas es la emoción. Si rompemos esa barrera emocional que todos con las personas tenemos, podemos aludir entonces a la razón de la persona y entregar los mensajes de la mejor forma. De esta forma, un líder puede, a través del poder de la palabra, sembrar las ideas que inspiran el cambio, que influyen esas vidas, ¿no? Bien. Pero, entonces, si tenemos que convencer a una audiencia de seguirnos hacia el cumplimiento de un objetivo común, que básicamente de eso se trata una transformación cultural en seguridad en una organización, el objetivo es conectar con nuestra audiencia. Una empresa que está conectada es una empresa que va a poder reaccionar mucho mejor a los cambios y se adapta mejor a ellos y puede sacar ventajas competitivas de ello. La crisis que acabamos de pasar, la crisis de salud mundial, nos mostró que las empresas que se pudieron adaptar mucho más rápido a este cambio tan repentino, tan volátil,
y voraz, perdón, este cambio, los que se pudieron adaptar son las que salieron adelante, las que hoy sobrevivieron quizá quedaron mucho mejor consolidadas y salieron con una gran ventaja de esta crisis. Para lograr que una persona, es decir, para lograr lograr que un trabajador haga lo que tenga que hacer, tenemos que convencerlo. Para lograr que una persona haga lo que queremos que haga, tenemos que convencerlo. Lo puede hacer obviamente por cumplimiento, lo puede hacer porque es su trabajo, porque le estás mandando como jefe quizá, pero no vas a tener el mismo resultado con su desempeño si lo que va a hacer lo hace por convicción, no por cumplir con una tarea o con un mandato, ¿no? Entonces tenemos que convencerlo, y para convencerlo debemos inspirar. ¿Y cómo lo vamos a inspirar? Pues a través de la emoción, ¿no? Tenemos que cambiar esa reestructura del pensamiento que nos va a llevar a la creencia que tenemos que moldear, que modificar para poder lograr luego tratar de aspirar a cambiar un comportamiento. Pero entonces entramos con la persona, empezamos a conectar a las personas a través de la emoción, lo movemos dinámicamente en sus emociones para poder, para que ellos nos reciban y nos puedan abrir, digamos, su mente para entrar con un mensaje que nos ayude a modificar esa creencia. Empezamos con un acto emotivo, luego tratamos de convencer a la razón de esta persona para conectar con ellas. Entonces, cuando lo emocionamos o cuando sintonizamos emocionalmente con estas personas y lo convencemos realmente a nivel racional de alguna idea, de algún pensamiento, de alguna creencia, obviamente potenciadora en seguridad, entonces estamos conectando, y una empresa conectada es una empresa que reacciona mucho mejor a los cambios del mercado. Pero entonces, ¿cómo podemos conectar? Bien, el comportamiento humano es muy complejo. Obviamente, si queremos estudiar todas sus aristas, tendríamos que involucrar estudios de psicología, antropología, filosofía, sociología, etcétera. Pero para fines prácticos podemos resumir que el comportamiento humano está regido por estos tres factores: los sentimientos, toda esa carga emocional que nosotros tenemos y que como humanos reaccionamos. Todos somos reactivos en esta parte, unos más, otros menos, obviamente, pero todos tenemos una reacción emotiva ante los estímulos externos. Esa es nuestra parte emotiva. También tenemos nuestra parte racional, que es el cúmulo de pensamientos, creencias, conocimientos que tenemos que moldean de una forma nuestra personalidad y que también nos ayudan a interpretar esta realidad en la que vivimos. Y por último, hay un aspecto que es también totalmente, que influye totalmente en nuestro comportamiento individual, y ese es el entorno social. Todo individuo obviamente está regido y está, digamos, dirigido por el entorno social en el que se desenvuelve, y a su misma vez el entorno social está determinado por el comportamiento individual de sus individuos, por el comportamiento individual de sus integrantes, ¿no?, de ese grupo o entorno social. Entonces, combinando estos tres aspectos, encontramos estas áreas de intersección en las que podemos tener, digamos, un punto de encuentro, un punto para conectar con nuestra audiencia, el punto suave, el sweet point, si tenemos aspectos, si tomamos en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos conectar, primero tenemos que tener un impacto audiovisual disruptivo. ¿A qué nos referimos? ¿Cuántas veces, por ejemplo, del trayecto de su casa al trabajo, el mismo que hacen todos los días, pues lo hacen diario? Seguramente han visto miles de anuncios en el camino, y sin embargo, de lo único que se van a acordar quizá ese día es del anuncio nuevo, o el anuncio que rompe un poco ese discurso visual al que estamos acostumbrados. A eso llamamos con ser disruptivos visualmente, romper esa rutina audiovisual a la cual estamos expuestos para poder primero llamar nuestra atención. Captamos la atención con un impacto visual o audiovisual disruptivo. Obviamente, esto quiere decir que rompamos esa monotonía, ¿no?
a la cual estamos acostumbrados. Esto estamos hablando desde la forma en que nos comunicamos con nuestra gente. Con ello lo que buscamos es provocar emociones, ¿no? Si ustedes hacen analogía o tratan de recordar algún anuncio que les haya parecido interesante, traten de hacer una reflexión o lo pueden hacer alguna vez en cualquier comercial, anuncio comercial, o cartel o espectacular, y traten de entender qué emoción le están tratando de provocar, y van a entender que van a llegar a un punto en que digan, ok, a mí esto la verdad me provoca alegría, esto me provoca, no sé, temor, miedo, enojo. Entonces esa es la forma en la que los digamos marketeros están tratando de primero de poder entregarnos un mensaje, y a lo último nos dejan ya entrar en un mensaje, nos dejan ya recibir un mensaje, y este mensaje obviamente tiene que ser de una forma muy creativa, pero tiene que tener, y esto es sumamente importante, un carácter persuasivo. Lo que nos diferencia de la comunicación preventiva, lo que diferencia, digamos, de un proceso de comunicación interno a nivel organizacional, es que no es informativa. La comunicación preventiva no es informativa. No quiero decirte, oye, si te caes de una escalera puedes matarte, puedes tener un accidente fatal. Eso es solo una acción informativa. Lo que yo quiero es que él, pues obviamente no sufra el accidente, pero lo que yo quiero es que esa persona se tome del barandal. Entonces tengo que persuadirlo a ello. Para eso voy a provocar las emociones. A lo mejor le puedo mostrar alguna caída, la consecuencia de una caída. En ese aspecto le entrego el mensaje, el por qué yo quiero que él se tome del barandal, para que él cambie su convicción y se tome el barandal. ¿Por qué? Porque así de esa manera inspiro la convicción de las personas llevan al cambio. No el cumplimiento, no el aspecto jerárquico de una organización, el convencimiento de las personas es la que logra los cambios a nivel organizacional. Tenemos que convencerlas de ese cambio, ese convencimiento es personal, ¿ok? Tenemos que aludir a su emoción, hacerlo entender a nivel racional y persuadirlo a cambiar un comportamiento. Entonces, y como resumen de esta primer parte y el poder que tenemos a través de la comunicación, entendemos que nuestros discursos, nuestra comunicación, nuestros mensajes, nuestros diseños, todo aquel esfuerzo de comunicación que tenga como miras el proteger a nuestras personas, el cambiar comportamientos hacia comportamientos más seguros, tenemos que encontrar que nuestros mensajes tienen que ser emotivos, aludimos a la razón, tienen que ser elocuentes, entregamos mensajes que racionalmente sean aceptados y tienen que ser auténticos. Tenemos que diferenciarnos de otros mensajes que le están llegando a nuestra audiencia, ¿no? Si nuestra comunicación tiene estos tres ingredientes, vamos a tener un mayor impacto y por ende un mayor, digamos, poder de conversión. Recuerden, la comunicación preventiva, la intención principal es persuadir, convencer, inspirar a cambiar un comportamiento. Para esto, estas técnicas pues, no son nuevas, son técnicas de marketing y comunicación que hemos estado expuestos durante casi toda nuestra vida, pero en este sentido están aplicadas para que en lugar de que tú compres un producto, un servicio, tú cambies un comportamiento y puedas estar más seguros en tu trabajo. Bien, con esta primer parte vamos a dejar aquí esta primer parte y mi compañero Misael Carranza nos va a ayudar con el tema de storytelling. Muchas gracias, Alex. Gracias. Un gusto poder compartir este foro con Alex Ramón. Y bueno, Misael Carranza, llevo más de 10 años, 13 ya, contabilizando, en todos estos temas de cultura, de seguridad. Algo que hemos visto, como se los ha platicado Alex, es que cuando trabajas un proceso de cambio de cultura, la comunicación es un elemento clave.
Y lo que nosotros trabajamos y ayudamos a muchas organizaciones es cómo comunicamos de forma diferente, ¿no? Y aparte de los preceptos o de las bases que nos acaba de platicar Alex, el storytelling es una de las herramientas que a nosotros nos gusta mucho usar. Cómo contamos la historia de un procedimiento crítico, cómo contamos la historia de un riesgo, ¿no? Para que la gente se enganche mucho mejor desde desde la emoción, como lo comentaba Alex, ¿no? En storytelling vamos a ver 3 actos principalmente, y aquí les recomiendo mucho un libro que se llama, está ahí en el chat, El diseño como storytelling, de Ellen Lupton, que es donde este libro y en esta bibliografía te ayuda a ver, porque muchas veces pensamos que el storytelling solo es para alguien que está hablando, para alguien que va a dar un speech, una conferencia, y que si cuenta una historia, pues va a enganchar mejor a su audiencia. Sí, para esa parte ayuda. Pero este libro te ayuda a ver cómo desde el diseño, y por eso lo traemos mucho aquí, desde la comunicación, desde la forma en cómo planteamos un mensaje, un cartelón, un video, todos estos medios que actualmente usamos para comunicar nos van a ayudar a enganchar de mejor forma, y cómo el storytelling, cómo diseñar a través del storytelling te va a ayudar a ti a crear más anclajes en la gente, para que el tema de la comunicación es que la gente recuerde tus mensajes, que la gente se les quede grabado ese mensaje, ese video, ese cartel, esa frase que vieron de alguna forma en tu organización, para que ellos lo estén recordando constantemente, que es lo que hace el marketing también, como lo platicó Alex. Bien, pues vamos a transicionar por cada uno de estos actos. ¿Me ayudas con la siguiente, Alex, por favor? La acción. Y este es muy padre porque una de las primeras herramientas que compartimos aquí es el arco narrativo, ¿no? Y es como una narración genuina se va desplazando en el tiempo, es una campana de Gauss, ¿no? Tiene esta ascendencia, hay una crisis, hay un clímax, hay una resolución y hay una acción descendente. Y mucho de lo que nosotros trabajamos es comunicar, no solo es lanzar un mensaje, comunicar es crear un paraguas, siempre decimos, ¿no? Es como crear una marca de algún programa, de alguna iniciativa que tú vayas a hacer internamente, para que de ahí tú vayas anclando los distintos mensajes que vas y vayas contando distintas historias, ¿no? A través de un cartelón, a través de un video, cómo usas este arco narrativo, ¿no? Que parece una ola que está a punto de romperse, y cómo trabajamos esta información para hacer llevar a la gente en este viaje a través de cualquier forma que diseñemos. La siguiente, Alex, por favor. Aquí traemos un ejemplo de una experiencia, le llamamos, muy sensorial, que nosotros trabajamos dentro de Join Moment, que es una campaña que le llamamos Vive Seguridad. Les voy a platicar a grosso modo cómo es cada uno de los pasos y cómo trabajamos el arco narrativo, ¿no? Primero arrancamos la experiencia con algo, sacamos o le movemos el tapete a la gente, ¿no? Les pedimos que vivan una incapacidad. Para esto pedimos a algunos voluntarios dentro de la sala, donde les decimos, ok, tú sufriste un incidente el día de hoy, a ti te vamos a inmovilizar un brazo, te vamos a inmovilizar un pie, a ti te vamos a vendar los ojos, y eso lo hacemos al inicio de esta charla que damos, que va de 2 a 4 horas, dependiendo del tiempo que tengamos, donde la persona va a vivir así, o sea, y pasamos al segundo tema, que es barreras para vivir la seguridad, donde proyectamos un par de videos, donde hablamos de temas, pero la gente no puede ver nada, los que están tapados no pueden ver nada, los que están inmovilizados pues no se pueden parar, no pueden ir al baño, etc. Después pasamos a una reflexión de un videoclip, de un cortometraje muy bueno, que se lo recomiendo mucho, que es El Círculo de la Mariposa, que nos enseña a ver cómo nuestras creencias nos limitan y cómo la actitud, que es el siguiente tema, cuáles son las actitudes que nosotros tenemos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, y cómo estas influyen en nuestro acto de seguridad. En este momento es cuando liberamos a la gente de la incapacidad, les pedimos que pasen al frente, y es donde ya se vuelve una experiencia sensorial también, porque salen reflexiones muy buenas. El gran tema de la seguridad es el tema de los riesgos, que hasta que no se vean cristalizados, la gente muy difícilmente va a creer. Entonces, cuando en una simulación una gente vive una incapacidad, de cierta forma ya la están viviendo. Entonces se llevan reflexiones como, pues es diferente vivirla,
pues esto te sensibiliza al 100%, nos ha tocado que ha habido lágrimas, ¿no? Llantos, etcétera. Y llegamos al clímax de esta experiencia cuando simulamos una fatalidad, literal. Pedimos al líder, si estamos con un equipo de trabajo, le pedimos al líder, que es como la máxima figura, que pase al frente y le decimos, pues acabas de tener un incidente, acabas de fallecer, vamos a simularlo. Lo acostamos en el piso, ponemos una sábana blanca. Hacer todo esto, el hecho de que la gente vea la sábana blanca, la gente cubierta, etcétera, pues obviamente todos hemos visto en algún momento estas imágenes, ya sea en películas, en la vida real, muchas veces en carretera. A mí me ha pasado un par de veces donde hay accidentes y pues ya cuando vas pasando hay sábanas blancas sobre las personas, etcétera. Entonces cuando la gente lo ve de esa forma, pues obviamente lo que decíamos, empiezas a conectar desde un plano más emocional, la gente se sensibiliza mucho y empiezan a crear esas memorias o recuerdos que van a perdurar por mucho tiempo. He conocido mucha gente que ha pasado por esta experiencia y todavía la recuerdan, y eso les ayuda a conectar. Son anclas mentales que nos van a ayudar a que la gente tenga presente, o más presente aún, el tema de la seguridad. Y como lo dijo Alex, ya lo hagan por un tema de convencimiento y convicción, no por un tema de cumplimiento u obligación. Entonces aquí simulamos esta fatalidad, les decimos a las personas, hacemos grupos y la dinámica que hacemos es muy padre también, porque los grupos les decimos, tú le vas a avisar a los jefes, tú le vas a avisar a su equipo, y el más difícil es a ti te toca avisarle a la familia, ¿no? Y hemos tenido reflexiones ahí muy padres, ¿no? Después de esto ya viene ya el desenlace, si se dan cuenta hacemos el arco, este es como el clímax, la fatalidad. Ya después hacemos las reflexiones de cómo viviste esta incapacidad, después qué compromiso vas a tener ante la seguridad, y cerramos con un videoclip muy motivador que se llama Vive Seguridad. Entonces, este es un ejemplo de cómo se maneja un arco narrativo a través de una experiencia de seguridad muy distinta a dar un curso donde lo que buscamos es enganchar a la gente y conectar desde una forma más emotiva. La siguiente, Alex, por favor. Bien, entramos al acto 2, que es la emoción, ¿no? Y si se dan cuenta, hay una metodología también muy buena que se llama Human Centered Design, es diseño centrado en el humano, en la persona. Entonces, siempre que diseñemos o hagamos algo, ya sea de comunicación, de capacitación, hasta incluso cuando te toca hacer un procedimiento, una norma, una regla, etcétera, piensa en tu usuario. Piensa en esa persona que va a leer, piensa en esa persona, ponte en su lugar. Haz esta empatía con tus usuarios para ver cómo ellos pueden captar mejor la información, cómo ellos pueden desarrollarla de mejor forma, ¿no? Y aquí comparten esta metodología de Don Norman, que dice que hay 3 capas en la experiencia del usuario, ¿no? El principio, que es el nivel visceral, ¿no? Donde es la primera impresión, ¿no? Cuando llegamos a una sala, cuando llegamos a un curso, cuando vemos un cartel, un video, etcétera, son esos segundos en los cuales tienes que generar un efecto wow en la gente para que se enganche, ¿no? Porque si no, de ahí es de donde va a depender que la gente se quede, se enganche o no se enganche, o como decíamos, se quede porque dijo, wow, esto está bueno, o va a decir, uno más, otro curso, otra práctica, otro cartel, otro video, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se le llama el tema visceral, ¿no? Después viene la segunda parte, que es el nudo, que aquí ya viene el nivel conductual, ¿no? Donde si logramos enganchar a la gente, pues obviamente el mensaje que le demos o lo que nosotros estemos compartiendo siempre va a evocar a un comportamiento. Siempre lo que nosotros queremos es llevar a la acción. Primero enganchamos a un nivel emocional, a que piense la gente, y ya después evocamos a que la gente haga algo, ¿no? Ya sea una respuesta física o una acción como tal. Y finalmente viene el último punto, que es el que nos interesa que se ancle, que es el desenlace, ¿no? Que es el nivel reflexivo, que activa recuerdos y asociaciones, ¿no? Es decir, de esto que yo viví, genera un recuerdo perdurable para toda la vida que me va a ayudar a repetirlo. Y si ese recuerdo lo comparto con más gente, lo pongo como ejemplo en otros foros donde yo esté, pues obviamente ese recuerdo se sigue reforzando y va a ayudar a que la gente nunca olvide eso que están viviendo. Muchos, de seguro, y
muchos recordarán muchos comerciales, ¿no? Que veían desde chiquillos, caricaturas, intros de caricatura, etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos usaban todos estos principios, conectaban desde un nivel y fueron anclas o cosas que se nos fueron quedando, ¿no? Entonces es cómo llevamos esto a nuestros mensajes de seguridad para que la gente pueda recordarlos y actuar en consecuencia, como nos comentaba Alex. El siguiente slide, por favor, Alex. Bien, hay otra herramienta que se llama el viaje emocional y este también es bastante bueno y regresando a esta experiencia que les platiqué de esta campaña que manejamos que se llama Vive Seguridad, durante esta campaña es cómo llevamos a la gente a través de distintas emociones, ¿no? Y toda la comunicación tiene que conectar de un modo emocional. Entonces, cuando empezamos con una incapacidad, pues la gente ponemos ahí la carita de, ¿no? O sea, genera mucha expectativa, ¿no? Cuando llegamos a la parte de barreras, es donde la gente se enoja, ¿no? Porque es donde le decimos, a ver, ¿qué te impide hablar de seguridad? Y casi siempre la mayoría de las personas evaden la responsabilidad y pues es que no tengo equipo de protección, es que los jefes, es que la organización, es que recursos humanos, o sea, todos tienen la culpa menos ellos. Entonces, genera como ese grado de disconfort, de descontento, etc., ¿no? Entonces, cuando llegamos al video del Circo de la Mariposa, es un video muy emotivo, muy reflexivo, donde la gente incluso se pone contenta, feliz, porque es una historia de una persona que tiene una incapacidad y que logra salir adelante y que todo el tema estaba en su actitud, ¿no? Entonces, cuando bajamos de nuevo a las actitudes, la gente de nuevo se queda expectante, reflexiva, pensando. Y dicen, pues sí, he estado evadiendo la responsabilidad, tiendo a echar la culpa, más bien es ver cuál es mi actitud que yo tengo ante la seguridad y por qué estoy actuando de esa forma. Cuando llegamos a la dinámica de la incapacidad, llegamos a un nivel de tristeza, incluso donde, como les comentaba, hemos tenido muchos casos donde la gente se rompe en llanto, llora, reflexiona ante las reflexiones que se hacen de cómo lo viviste. Hay mucha emoción, incluso en los salones, en los foros donde hemos estado, incluso hemos estado en auditorios, se siente el ambiente, ¿no? Se siente un ambiente hasta incluso fúnebre, por así decirlo, ¿no? O sea, como si realmente alguien se hubiera muerto. Ese es el poder que tienen las emociones. Finalmente llegamos a un clímax final donde dejamos a la gente cuál es tu compromiso, piensa, reflexiona, y al final vete con esa alegría de que pues, estás vivo. Si estás aquí es porque estás entero, estás íntegro. Solo piensa que pues, la vida nadie la tiene garantizada. Por eso es importante trabajar estos temas de seguridad para minimizar los riesgos al máximo y que puedas vivir muchos años, trabajar muchos años en esta compañía e incluso puedas jubilarte. Ayer estaba viendo un video de un señor que se jubiló de una empresa después de 50 y tantos años de haber trabajado en esa empresa. Entonces son esas historias, buscar a esos champions dentro de sus organizaciones también, esas personas que llevan muchos años trabajando y que seguro muchos de ellos nunca se han incapacitado. Entonces también es muy bueno echar mano de ellos para ver cómo le han hecho para conectar con estas personas. Adonis, ¿levantaste la mano? ¿Quieres participar? Bueno, lo había levantado con anterioridad, solo era cuáles eran esas métricas para medir la eficacia del proceso de comunicación. Porque, si bien es cierto, la comunicación puede ser una herramienta, pero si la misma no es medible, la misma se puede convertir, ¿verdad?, en un tema de tal vez una publicidad un poco comercial, de manera tal, ¿verdad?, que todos los integrantes del equipo no puedan darle como que la pauta importante, ¿verdad?, al sentir del comunicado que se puede expresar. Entonces la consulta ahí era cómo se pueden medir esas variables, porque entiendo que son un poco cualitativas, no cuantitativas, ahí como sus aportes para ver ese tema. Gracias. Seguro. En la última parte de la charla, Alex les va a platicar sobre ese punto, que es el último de un proceso de comunicación, el cómo lo medimos. Entonces, si quieres, cuando lleguemos a esa parte, ahí Alex nos va a compartir esa mejor práctica. Yo retomo el comentario, Misael, gracias. Sí, gracias, Adonis. Bien, finalmente, ¿me ayudas con la siguiente, Alex, por favor? Llegamos al último acto, que esta es la economía conductual.
aquí me gustaría hacer un ejercicio, y si me ayudan a responder en el chat, de estos 3 empaques de detergente, ¿cuál elegirías tú? ¿El 1, el 2 o el 3? Nada más anota en el chat el número, por favor. Entonces por ahí ya empezaron a contestar. Listo, creo que está muy parejo. Ninguno de los 3, gracias. Esta es buena. Listo, muchas gracias. Está un tanto parejo, creo que no hay una tendencia, pero ¿qué es lo que nos demuestra aquí? Que desde la forma en cómo diseñamos algo, va a estar mucho el que la gente elija o no un producto. Y este es un experimento que se hizo incluso en supermercados, donde estos son distintos empaques de detergente, y la gente, muchos pusieron el 3, ¿no? Que en este experimento fue el que la gente mayormente eligió. ¿Por qué? Porque tiene un diseño distinto, no tiene un diseño serio, formal, sino con los circulitos, diseñando, combinando colores, etcétera. Fue el que la gente más eligió. Muchos de ustedes también pusieron el número 3, aunque no estuvo tan inclinado como en otros juegos que hemos tenido. Yo no es que no hay etiqueta, instrucción. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Gracias, Kevin. Digo, obviamente tiene que estar bien etiquetado, nada más el tema era aquí el tema del diseño, pero muchas de las personas que eligieron el 3 seguramente se fueron por el diseño, nada más, por el cómo estaba diseñado esto. Y esto está comprobado a través de estos estudios sociales, de que mientras más llamativo, más elaborado, más conectado desde el diseño, ya sea gráfico, visual, etcétera, esté tu mensaje, la gente lo va a elegir. Si no lo haces así, la gente lo va a descartar, ¿no? Y se va a quedar ahí el producto en el anaquel, en este caso, simula las burbujas. Exacto. O sea, ya cuando les dije qué era, ya incluso empezamos a hacer esas conexiones con lo que voy a consumir, ¿no? Que en este caso era el detergente que simula las burbujas, etc. Y en el siguiente slide, por favor, Alex, hacemos esta analogía también con el tema de seguridad. ¿Es un video o es unos carteles? ¿No? ¿Cuál cartel te llama más la atención? El que dice primero seguridad, que es un mensaje importantísimo, pero solo está en amarillo y con un círculo, o el que dice seguro cuenta conmigo, ¿no? Entonces, y aquí seguramente la balanza se nos va a ir hacia el 2. Y ahorita la gente está decidiendo más, ¿no? La segunda imagen. Este es el poder de la comunicación. Y esto es lo que crea. El segundo cartel es un cartel que en algún momento ayudamos a Pemex a construir. Desde un branding, la campaña que construimos con ellos se llamaba Cuenta Conmigo, ¿no? O sea, ni siquiera se llamaba seguridad, ni siquiera se llamaba reglas, procedimientos, etcétera, ¿no? Se llama Cuenta Conmigo. Y es como desde la narrativa, desde el branding de la campaña de seguridad, de lo que hacemos, como desde ese nombre empezamos a enganchar a la gente, ¿no? Y obviamente cuando empezamos era lo que les decía del paraguas, ¿no? Cuando construimos esta estrategia de comunicación, después es más fácil conectar con todo, ¿no? Entonces, Cuenta Conmigo, pues, obviamente pones la imagen de la familia, lo anclas con el tema, con la palabra seguro, pues obviamente la gente empieza a recordar mucho más estos mensajes si le ponemos una frase sencilla que solo diga primero la seguridad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo final del poder que tiene el storytelling y cómo no es necesario contar una historia per se a capela, también es bueno, no estoy diciendo que no, pero cómo también desde el diseño, desde el cómo hacemos las cosas, desde el cómo las pensamos, desde el cómo las ideamos, desde cómo usamos esta parte izquierda del hemisferio en la creatividad, nos ayuda a poder conectar de una forma mejor con nuestras audiencias. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les recomiendo mucho ese libro, El diseño como storytelling de L. Bluton. Es un video muy ilustrativo, tiene muchos ejemplos y creo que les va a poder ayudar a ustedes a afinar y mejorar sus mensajes de seguridad.
Muchas gracias y los dejo con Alex. Adelante, Alex. Gracias, Misael. Antes de continuar, me gustaría a ver si nos ayuda Isaac Sicker, quien escogió en este último ejercicio a la imagen 1, los motivos, o si nos ayuda con algún comentario para entender por qué le pareció más interesante el mensaje de Primero Seguridad o el cartel de Primero Seguridad que el segundo. Ojalá y nos comparta Isaac, que hay en el chat, si me ayudas a monitorear, Isaac, ¿podrías ponerlo aquí en el chat, el nombre del libro, por favor? Sí, el nombre del libro. Algunas duditas, vamos a compartir tanto la grabación como la presentación, después por correo, cuenten con ello, también para que no estén ahí apresurados tomando screenshots o también. Entonces les vamos a compartir ambos. Y el libro ahorita se los anoto ahí en el chat. Creo que por ahí ya habría abierto su micrófono. Muy bien. Bueno, pues a ver si Sax nos ayuda un poco a entender es su motivación. Gracias. Pues bien, buenos días. Gracias, adelante. Sí, finalmente me llamó más la atención porque, jugando un poco de colores, letras, finalmente se involucró un concepto yo creo que prioritario para muchos, y fue el contexto de la familia. Por ese motivo elegí esa opción. Perdón, ¿cuál opción dijiste que elegiste? Había elegido la 2. Es que por ahí vi que había dicho alguien la 1, pero sí, exacto. Y bueno, un poco para retomar el primer tema que vimos, el poder de la comunicación, en este cartel de Seguro Cuenta Conmigo fue una campaña que desarrollamos, como dice Misael, para este cliente, en conjunto con otra compañía. Esta campaña, por ejemplo, en este cartel podemos ver esos 3 ingredientes de los que hablábamos. ¿Alguien se acuerda qué ingredientes debe de tener nuestro discurso, nuestros mensajes? Aquí los podemos ver. Primero, debe ser emotivo, ¿no? Obviamente, la imagen es muy emotiva, ¿no? Nosotros llevamos años haciendo este tipo de desarrollo creativo para comunicación preventiva en seguridad enfocada, comunicación enfocada en prevención para las de seguridad, y entendemos que el 80 o un poquito más arriba de ese porcentaje de las personas, digamos, el motivador personal es principalmente la familia. Para la mayoría de nosotros, las personas, el motivador principal, nuestro driver, lo que nos hace levantarnos día a día, pues es la familia, ¿no? Esto pues ya está bien comprobado. Hemos hecho muchas encuestas en empresas con las que hemos colaborado, y este ha sido como que el principal motivador para todos. Y es importante porque eso nos ayuda a tener un punto de vista, de perspectiva desde nuestra audiencia. Cuando nosotros, y ahorita vamos a hablar un poquito más hacia este tema, cuando nosotros diseñamos los mensajes, tenemos que diseñarnos desde la perspectiva de nuestra audiencia, desde nuestro target. Es decir, tenemos que, como hablaba mi compañero Misael, ser empáticos, empatizar con la persona a la que queremos entregar ese mensaje, para tratar de entender cómo va a recibir mejor ese mensaje. Y es por eso que la familia es un driver, un motivador que es muy recurrente. Sin embargo, y cada vez más, hay otros motivadores que se van identificando: el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, son otros motivadores menos menos frecuentes, el viajar, no sé. Ahorita también hay un tema, ¿no? Esta comunicación o este aspecto generacional que debemos tener en cuenta, ¿no? Al interior de una organización nos vamos a encontrar que nuestra audiencia tiene niveles culturales y generacionales, por lo tanto, distintos, ¿no? Perdón, generacionales y por lo tanto culturales distintos. Es decir, las distintas generaciones consumimos de distintas formas la comunicación o la información. Entonces, tenemos que entender esa audiencia para poder llegar al mensaje. Entonces, para cerrar con este tema, en ese cartel vemos la parte emotiva, la foto de la familia, la parte elocuente, el mensaje Seguro Cuenta Conmigo, que no te está diciendo quiero que
trabajes mejor, quiero que seas más seguro en tu trabajo. Te está diciendo que para que tú seas seguro, pues puedes contar conmigo. ¿Y quién soy yo? Puede ser el trabajador, puede ser la empresa, dependiendo el punto de vista o perspectiva de esa comunicación, ¿no? Y fue como llegamos a ese mensaje que en algún momento, si quieren y alguien quiere discutir un poquito, les podemos a extender, podríamos platicar y hacer un caso de estudio de este trabajo que se hizo, porque fue un proyecto bastante grande con esta empresa que es importante para México, para nuestro país, y que es muy grande, ¿no? Entonces tuvimos una buena experiencia en el desarrollo de ese material. Fue una campaña de 3 años, que tuvo obviamente muchos aspectos que podríamos discutir como un caso de estudio. Si alguien está interesado, con gusto, tienen nuestros datos, nosotros vamos a contactar y podríamos platicar un poco más a detalle. Perdón, y ya por último, habíamos dicho motivo elocuente y auténtico, ¿no? La forma en que se entrega el mensaje era totalmente distinta a la cual el petrolero estaba acostumbrado. El petrolero, que es una persona reacia, que es digamos, una persona con creencias bastante arraigadas y que está inmersa en un entorno social que es bastante reprimente, y que es bastante limitante. Entonces, entrarle con él con un mensaje que en lugar que le esté mostrando, como a veces hacían, ¿no? Un incidente y que te mostrarían, no, te puedes matar y te ponen la foto ahí del trágico accidente, pues no. Entonces, aquí podemos ver cómo puede una comunicación emotiva, elocuente y auténtica tener un mejor impacto que algo que no tiene esas características. Pero entonces, ¿cómo vamos a hablarle a nuestras personas hacia el interior de nuestra organización? Pues obviamente vamos a tener que echar mano de campañas de comunicación interna. No vamos a ir uno por uno, tratar de convencerlo, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es hablarle a la masa, hablarle a nuestros trabajadores, convencerlos de que el cambio es por el bien de todos, no nada más porque yo quiero cumplir, porque no quiero tener incidentes y lo que todo esto conlleva, sino porque realmente me interesa que la persona salga tal y como llegó a su trabajo día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que entender el entorno. Hablamos de ese aspecto de saber a quién le vamos a hablar y ponernos desde sus zapatos para entender cómo puede mejor él recibir el mensaje. Tenemos que elaborar esta propuesta creativa, ¿no? Es decir, tenemos que, pues hay que ponerle un poquito de coco, ¿no? Tenemos que entender cómo es ese entorno para poder, de la manera más creativa, tratar de llevarle un mensaje. Y después, por último, pues para producir todos esos materiales, todos esos productos creativos que nos van a ayudar a entregar los mensajes, que eso ya es una parte más técnica, digamos, de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de que el primer paso, conocer el entorno, es indispensable. Cuando tú vayas a intentar hacer un proceso de comunicación interna para algún tipo de campaña de seguridad, toma en cuenta el entorno. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién es el que quiere que recibas tu mensaje? ¿Es el trabajador operativo? ¿Es el supervisor? ¿Son mis mandos medios? Es decir, ¿quién realmente es el que tiene que cambiar, tiene que recibir ese mensaje para cambiar un comportamiento que me ayude con un indicador? ¿Ok? Entonces, si yo sé que el que se está accidentando es Pedro, y Pedro es una persona que tiene estudios de bachillerato nada más hasta prepa, y entiendo su nivel sociocultural, entiendo cómo habla, cómo se expresa, qué es lo que motiva a Pedro. ¿Okay? Si logro entender su punto de vista, puedo entender entiendo cuál es su creencia, entonces puedo adaptar mejor mi mensaje para que Pedro lo reciba. ¿Ok? Entonces tengo que conocer el entorno, tengo que ver con qué infraestructura cuento para llegarle a Pedro, qué canales tengo para conectar con Pedro. Pedro me puede ver en un cartel, Pedro tiene tiempo para ver un video, ¿cuánto tiempo tiene Pedro para reflexionar sobre un tema? Pedro, le puedo enviar un mensaje por WhatsApp, a Pedro puede entrar a una página web. Es decir, tengo que hacerme toda esta clase de preguntas para entender cómo Pedro va a recibir de la mejor manera mi mensaje. Y es ahí cuando ya puedo determinar ciertos parámetros que tiene que cumplir
mi tono de comunicación, mi nivel cultural del mensaje, mi aspecto visual del mensaje, el canal porque va a recibir Pedro ese mensaje, para poder determinar cómo voy a llegar a Pedro. Una vez que ya tengo bien identificado ese entorno, desarrollo esa propuesta creativa, es decir, cuál va a ser el mensaje que Pedro va a recibir y qué tan efectivo puede llegar a ser el mensaje. Es decir, si Pedro, hablando y retomando este ejemplo que hemos venido hablando, el uso de pasamanos, ¿no? Al final de cuentas, lo que yo quiero es que Pedro no se caiga de las escaleras cuando está subiendo o bajando escaleras. Lo que yo quiero es que Pedro se tome del pasamanos. Quiero que Pedro entienda que tomarse el pasamanos le puede ahorrar un incidente, le puede ahorrar un dolor de cabeza, una lesión pequeña, o le puede salvar la vida. Pero no quiero que Pedro se agarre del pasamanos solo cuando esté yo presente. Quiero que Pedro se agarre el pasamanos, no nada más en la escalera de mi planta o mi oficina. Quiero que Pedro se agarre del pasamanos cada vez que usa una escalera. Para eso no vaya a estar ahí para supervisar a Pedro, obviamente. Lo que tengo que hacer es convencerlo. Entonces, esa propuesta creativa debe tener todos esos ingredientes que Pedro, al estudiarlo, ya me dijo que con esos ingredientes va a aceptar mejor el mensaje. Entonces, elaboro mi propuesta creativa. Hago ese mensaje, diseño cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, cómo se va a consumir ese mensaje, ¿ok? Ese mensaje tiene que tener todas esas características que Pedro va a recibir, ¿ok? Que Pedro va a permitir para que recibir ese mensaje. Y con eso, pues, para la última etapa, produzco los medios, ¿no? Se producen los medios, obviamente puedes hacerlo internamente o externamente. El chiste y aquí es que tengas en cuenta todos estos aspectos y una parte muy importante, que esté centrada en Pedro, que esté centrada en tu audiencia, toda tu esfuerzo de transformación. No hablas desde ti, hablas desde quien quieras que te escuche. ¿Me explico? Ok. Y bueno, un poco aquí para retomando el tema de la medición de estos procesos de comunicación. Pues bueno, que si me recuerdan el nombre por ahí, el compañero preguntó. Te comento, nosotros hacemos procesos de evaluación de estos esfuerzos de comunicación, prevención, y tenemos algunos indicadores que a medir ese impacto. Algunos son cualitativos y otros cuantitativos. Y hay unas formas muy sencillas, ¿no? La comunicación se puede medir en impacto, en retención y en otros aspectos. Quizá la forma más práctica y con la que se puede llegar a tener un indicador inmediato es, haces una encuesta de antes y después, ¿no? Encuestas de percepción o encuestas de seguridad o encuestas de que te van a ayudar a entender si realmente tu mensaje le llegó, si lo retuvo o qué pasó en ese proceso. Pueden ser aspectos cuantitativos. ¿Cuántas personas vieron los mensajes? ¿Viste o no viste este mensaje? Sí, no. Ahí ya puedes tener un número cuantitativo. Cualitativo, puedes decir a cuantitativo otro número. ¿Recuerdas el mensaje? Sí, no. O cualitativo puede ser qué aspectos de este mensaje ha impactado en tu vida, ¿no? O qué aspectos de tu vida has cambiado después de estos mensajes. Ahí son cualitativos, ¿cierto? Pero hay indicadores que también deberíamos tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de esfuerzos de comunicación para la prevención en seguridad. Entonces, pues obviamente tenemos nuestros indicadores. Esos indicadores son un poco más difíciles de relacionar directamente con esfuerzos de campaña, sin embargo, reaccionan, ¿ok? Y todo depende también del grado de impacto que logres tener, ¿no? De la efectividad de tu campaña, pero debería de verse reflejado en números. Seguimos con el ejemplo. El año pasado tuve, 5 incidentes por caídas en escaleras, ¿no? Pues bueno, este año, después de 6 meses de exposición a una campaña exactamente que va enfocada a cambiar el comportamiento hacia el uso de pasamanos, tengo un indicador que este año solamente tuvo un incidente, ¿no? Ese es otro aspecto. Observación. Pues
medir, por ejemplo, cuántas personas suben la escalera al principio antes de tu campaña y ver cuántos se toman del pasamanos, y después de que hayas aplicado la campaña puedes medir también ese comportamiento. Entonces hay formas de medirla, el impacto de tus esfuerzos de comunicación. Hay formas de medir cómo es este esfuerzo en seguridad, estos proyectos de seguridad. Esta es una forma, ¿no? Si tienes alguna duda o comentario sobre este aspecto, pues obviamente el micrófono está abierto. Bien, para cerrar el tema de cómo saber si realmente mi campaña está siendo efectiva, pues bueno, muy fácil, respóndete ciertas preguntas. ¿Qué quiero decir con mi campaña? ¿Qué es eso realmente que quiero decir? ¿Cuál es el mensaje principal, no? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Cuál es mi objetivo, no? Otro aspecto, ¿para qué lo quiero decir? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta campaña? ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Qué comportamiento quiero cambiar? ¿El por qué lo quiero hacer? Obviamente aquí van a haber muchos aspectos que salen inmediatamente a la hora de encontrar que tú tienes un problema, ¿no? En seguridad, se te está accidentando la gente en escaleras, o se te está accidentando la gente porque no está usando su equipo de protección personal. Entonces tienes que entender muy bien, obviamente, tu objetivo para poder llegar a ese aspecto, ¿no? ¿Cuándo lo quieres hacer? El timing es importante, ¿no? Tanto porque tu comunicación va a convivir con otros esfuerzos de comunicación organizacional. Entonces tienes que estar mucho en relación con comunicación interna, por ejemplo, para entender cuál es el mejor momento para decirlo. Pero también tiene que decir cuándo, es decir, cuándo nuestra audiencia va a recibir ese mensaje. Va a ser en el traslado de su casa a la instalación, no sé, a lo mejor le mando, a lo mejor le pongo un cartel a la entrada de la instalación. Va a ser cuando esté en su casa descansando, en ese mejor momento para enviarle un mensaje, un video por WhatsApp, o va a ser cuando computadora que va a abrirla y le va a aparecer un fondo de pantalla con la campaña, es decir, cuándo voy a decir lo que quiero decir. Eso es importante. ¿Cuánto lo quiero decir exactamente? ¿Qué tanto voy a poder invertirle? ¿Y dónde lo quiero decir? ¿Dónde está Pedro, no? Pedro está en una oficina, está en una instalación, está trabajando remoto. ¿Dónde voy a encontrar a Pedro? ¿Cuál es el canal? ¿Y quién lo va a decir? Lo va a hablar un trabajador a otro, el mensaje es de un jefe a otro, el mensaje es de la organización a sus trabajadores. Es decir, estos aspectos nos van a ayudar a entender si nuestra campaña está bien dirigida. Y si me permiten, con esto cerramos esta parte y haciendo un resumen de esta sesión, ya para cerrar. La primera parte hablamos del poder de la comunicación y de los aspectos que debe de tener nuestro discurso, nuestro mensaje emotivo, elocuente, auténtico. Nuestro compañero Misael nos habló de la integración del storytelling para los esfuerzos de comunicación preventiva, como una historia con una dinámica emocional interesante nos va a mantener mucho más interesados y vamos a poder recibir de esa mejor manera los mensajes. Y por último, aspectos importantes a la hora de diseñar una campaña de comunicación. Pues bueno, para cerrar, agradecemos hayan estado aquí, ustedes este tiempo aquí. Nosotros somos una empresa que busca mejorar la cultura de seguridad en las organizaciones. Para eso tenemos 3 áreas de servicio directamente relacionadas en trabajar aspectos que nos van a ayudar a esto. Uno es el desarrollo de cultura de seguridad, al final de cuentas, a través de consultoría, entrenamiento, diagnósticos, coaching y otras herramientas culturales que desarrollamos. También tenemos un área donde ayudamos a equipos de trabajo a sacar su mejor desempeño, a sacar lo mejor de sí, tanto individualmente como grupalmente, para hacer equipos de alto desempeño, ya sea enfocados a seguridad o a cualquier otro aspecto organizacional. Y este tema y la comunicación preventiva, que es el tema que hoy revisamos, que es todas estas técnicas de mercadotecnia y comunicación que están enfocadas para hacer la prevención de accidentes.
Bueno, yo sé que ya nos tomó el tiempo, pero si alguien tiene alguna duda, podríamos, si me lo permiten, con gusto resolverlas en este momento. Si quieres, aquí hay algunas cursos y conferencias están disponibles en idioma en inglés. Sí las podemos impartir sin problema. Si son presenciales o virtuales, sin problema tenemos esa capacidad de... Igual también cualquier campaña que necesiten en idioma inglés, con todo gusto. Mejoró la propuesta Chimay. Sí, muchas gracias. Ya estamos trabajando ahí con ustedes. José Andrés, gracias por conectarte. La propuesta yo creo que la tenemos, estamos terminando la final y buscaremos ahí un espacio contigo la siguiente. Gracias, felicitaciones, excelente exposición, Excel. Alex pregunta, ¿qué ingredientes pondríamos para asegurar que se realice la conciencia y el cambio de cultura? Uy, qué pregunta, ¿qué ingredientes? No lo sé. Para eso tienes que estudiar a tu entorno. Cada audiencia tiene esos aspectos culturales, sociales, que nos van a ayudar a encontrar esos ingredientes, ¿no? No consumimos la comunicación o los mensajes. Es más, dentro de una organización, si tú te vas a una planta del norte, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, por allá al norte, a una planta que tengas en el sur, la forma o los aspectos culturales determinan qué ingredientes vas a utilizar para una comunicación, siendo la misma empresa, en una instalación en el norte y otra en el sur, ¿no? U otro país, ¿no? Son aspectos que tú tienes que se tienen que estudiar según sea el caso, mi querido José. Quizá si yo te diría ingredientes, yo te diría hablemos de aspectos, ¿no? O de cualidades que tiene que tener tu comunicación, y hablábamos emotiva, elocuente, auténtica. Gracias. Gracias, Alex. Preguntan si se va a compartir los materiales de la presentación, tanto la presentación como la conferencia, por si gustan compartirla. También el video de la mariposa se lo podemos hacer llegar con gusto. Sí, se los ponemos con gusto. Está en YouTube, si le ponen así, tal cual, el circo de la mariposa, hay varias versiones, tanto en inglés como en español. Muy bien, pues creo que es todo, Alex. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Seguimos en contacto y que tengan un excelente día. Gracias, Misael. Ya nada más me queda agradecerles. Nada más por ahí me hablaban de que querían participar en el caso de estudio del que hablábamos del proyecto en Pemex. Con gusto, por ahí vamos a quedarnos los datos. Al quien guste participar, nos vamos a comunicar con ellos y podemos programar una reunión para hacer un estudio de ese caso de comunicación preventiva. Muchas gracias a todos. Join Moment, y en lo personal, Misael y Alejandro Ramón, le agradecemos su participación. Jenny por ahí, que está tras bambalinas, Jennifer ayudándonos, le agradecemos y los invitamos a estar pendientes. Vamos a tener mucho más conferencias a lo largo del año, todas enfocadas hacia mejorar la cultura de seguridad en las organizaciones. Muchas gracias y tengan ustedes un muy buen día. Hasta luego. Buen día.